Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de discusión política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos dando inicio a este programa en un medio como habitualmente ocurre al término de esta semana, una semana que ha estado cruzada por la cuenta al país de Sebastián Piñera, que ha estado cruzado también por una serie de hechos que han sacudido el escenario político, fundamentalmente marcado por el proceso electoral que hay en curso, especialmente la campaña electoral que hay en Santiago para la elección de gobernador entre Orrego y Karina Oliva. Y eso en un sentido general, y al mismo tiempo, acá en Valparaíso hay un hecho que es especialmente importante, que tiene que ver con lo que ha ocurrido con la situación de 44 trabajadores del municipio de Valparaíso, trabajadores honorarios que estaban sindicalizados y que fueron despedidos abruptamente esta semana. Quiero comenzar partiendo tocando este tema, me parece como una introducción a aquello que nosotros estamos viviendo en el país. Eh, Primero porque proviene de una autoridad que corporiza las aspiraciones que marcan o han definido a la llamada nueva izquierda del Frente Amplio, sector al cual objetivamente expresa el alcalde Chart, aunque él haya roto formalmente con él, políticamente se encuentra dentro de ese espacio político. De hecho, en la organización en que se sustenta, que es Territorios en Red, la organización política que sustenta el alcalde Chart, participó dentro de la lista del pueblo. Entonces, tiene un claro significado político en la acción que realizó Jorge Chart. ¿Por qué queremos comenzar, digamos, con este punto? Es porque primero se provocaron los despidos y yo me quiero detener especialmente en la declaración pública que hizo el propio municipio, ¿no? Donde justifican la medida y proponen una mesa de trabajo con funcionarios honorarios, ¿no? La carta la vamos a dejar igual a disposición de los lectores en la descripción de la entrada en la revista El Porteño para que puedan leerla, pero esta declaración que está disponible en red señala básicamente de que ellos proponen una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, por llamarlo de alguna manera, frente a esta situación de este despido tan importante. Y esto resulta incomprensible porque esta mesa debió haberse planteado antes de efectuar los despidos, así que ellos entendían que esto era algo tan relevante. Pero hacen dos afirmaciones que son muy importantes. La primera es una que va a tener un efecto jurídico tremendo en el desarrollo del conflicto con estos trabajadores, y es que les reconocen la condición, a pesar de haber sido contratados honorarios, la condición de trabajadores del municipio. Esto es muy importante, no solo porque el contrato a honorarios que los ligaba con el municipio revela con esto ser un fraude, porque entonces era una relación de tipo laboral y no una relación esporádica de aquellas que permiten contratar a los servicios públicos mediante el expediente del sistema de boletas o honorarios, sino también por una cuestión que tiene mayor fuerza, y es la circunstancia de que el municipio justifica esta medida en el punto 2 de su declaración con el hecho de que esto sería el resultado, voy a leer textual, se refieren a las personas que están protestando por esto, a los propios trabajadores, se dirigen a ellos, dicen, hemos sido claros en la apertura de un espacio de diálogo, tenemos disposición a examinar las situaciones que no procedan, como el caso de las dirigentes sindicales. Dicen, bueno, van a tener que reincorporarlo. Esto no tiene ninguna gracia porque siendo trabajadores aforados, si no lo hacen ellos, lo hace la Inspección del Trabajo con apoyo carabinero. Así que no es ninguna concesión en realidad. Pero se confunden, dice la declaración, si creen que pueden aprovechar este escenario con pretensiones revanchistas después de haber asistido a una clara derrota en sus aspiraciones electorales. Leo esto porque me parece
que es una confesión expresa de que la verdadera motivación que tuvo el alcalde Char para despedir a estos 44 trabajadores, dentro de los cuales se encontraba una dirigente del sindicato como Natalia Corrales y también una candidata, ex candidata a alcalde, Marcela Cortés, es precisamente un acto discriminatorio fundado en razones políticas. Esto hace, además de ser una confesión del fraude de la municipalidad, de tener contratado a trabajadores bajo una modalidad honoraria, lo hace también vulneratorio de derechos fundamentales, de tal suerte que la totalidad de estos trabajadores necesariamente deberían ser reincorporados. Este tipo de prácticas en nada se separan de lo que habitualmente hacen las nuevas autoridades cuando llegan a asumir algún cargo en alguna repartición del Estado. Esto lo hacen todos los alcaldes y es precisamente contra este tipo de prácticas que se ha levantado el pueblo y se ha expresado, como se ha venido expresando desde el 18 de octubre, en rechazo a este tipo de cuestiones. Me he extendido largamente en esta cuestión porque creo que nos plantea una duda, y aquí dejo abierta la palabra y procedo también a saludar a mis invitados, tanto a Marcel Clos, que está en Papudo, muy abrigado. Te vemos, Marcel, ¿cómo estás? Estás sin audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Papudo, ¿no? Sí, no hace frío, pero normalmente ando abrigado en esta época. Sí, Evito la exposición. exactamente, ya que nos aproximamos al término del otoño. Está muy bien que esté abrigado, Marcel. Pato, ¿cómo estás? Patricio Guzmán. Muy bien, amigos. Encantado una vez más de estar en el programa. Bueno, habíamos partido señalando de que una de las cosas que, además de todos estos hechos noticiosos que habían dado inicio a que tuvieron lugar durante la semana, una de las cuestiones más relevantes era precisamente el problema de las libertades democráticas y la enorme trascendencia que tiene la lucha de estas libertades democráticas en el armado de la estructura de lucha de los trabajadores. Pato, ¿qué apreciación tienes sobre este punto y cómo ves el estado de este asunto a nivel nacional? Bueno, lo primero es que concuerdo que lo que ha pasado en el municipio de Valparaíso, expulsando por razones claramente políticas, confesiendo de parte no es necesaria prueba, a los 40 y tantos trabajadores me parece increíble, me parece, incluso diría yo, demencial. Y espero que todos esos trabajadores, que sin duda tienen que mantenerse a ellos mismos y a sus familias, sean reincorporados como merecen. Así que toda mi solidaridad. En las redes corrieron cosas que lo habían echado porque eran de derecha. Entiendo que eso es falso, no eran de derecha. De hecho, llegaron con el equipo de Sharp al municipio, pero aunque hubieran sido de derecha, por razones de ideas, a ningún trabajador se le puede echar de su puesto de trabajo y dejar a una familia sin medios de mantenerse. O sea, eso es lo primero. Después, con el tema más amplio de derechos humanos que mencionaste, yo creo que es importante mencionar que hay 40 y tantos fallecidos debido a la represión después del levantamiento social de octubre del 2019, que esperan esclarecimiento y esperan justicia. La gran mayoría de ellos son muy jóvenes, pero incluso cuando no son tan jóvenes, no había ninguna razón porque se manifestaron para asesinarlos. Y en relación con esto, además hay que mencionar que hay más de 400 mutilados oculares, 2 de ellos que quedaron ciegos, que no han recibido la reparación que en su momento el gobierno prometió. De hecho, ellos han denunciado que todos sus tratamientos están centralizados únicamente en el Hospital Salvador, que además no reciben la necesaria ayuda, porque hay que entender, si se quedaron tuertos o ciegos, probablemente también se quedaron sin trabajo, sin poder continuar los estudios en muchos casos, necesitados de todo un proceso de reparación, tanto de salud como psicológico, que no es menor. Y ahí hay otra deuda que este gobierno, me atrevo a decir, criminal del señor Piñera, está teniendo.
y entonces que ahora lance la cosa del matrimonio igualitario, que a mí en lo personal me parece muy bien. Creo además que el Estado no tiene por qué meterse en el amor de dos personas, cualquiera sea su sexo. No es más que un volador de luces para tratar de pasar a la historia con su legado como él quería, y que no sea un legado de represión, levantamiento social, maltratamiento de la pandemia y quizás miles de muertos a su haber. Ahora, yo esto lo relaciono, y con esto voy a terminar, con lo que ha pasado con los antiguos presos políticos del golpe de Estado y de la larga y oscura dictadura que vivió nuestro país. Porque los expresos políticos nunca han tenido una reparación adecuada ni juicios adecuados. Hay que pensar que de los probablemente un par de miles de represores así brutales que hubo, que tienen manchadas sus conciencias con sangre, no hay más de 100 que hayan pasado por la cárcel. No creo equivocarme con ese número. Y en general, no sé, por asesinos en serie brutales han recibido condenas muy pequeñas, cuando han sido condenados. En el grueso de los casos no han recibido ninguna condena. Y los expresos políticos exigen reparación adecuada. Eso significa que reciban realmente reparación económica por todo el daño que recibieron en sus vías laborales y psicológicamente, pero también que estos casos no se vuelvan a repetir. Esa es su exigencia desde hace muchos años. El señor Lagos, yo creo uno de los presidentes más nefastos que ha tenido este país, hizo una comisión, la llamada Comisión Bales, que nunca reconoció todos los casos, que se negaron a darle segunda oportunidad a los que rechazaron, pero que además introdujo una cláusula de silencio por 50 años, es decir, todos los casos que fueron investigados no pueden ser presentados a los tribunales durante 50 años. Y la excusa para eso era defender a las víctimas, cuidar los intereses de las víctimas. En realidad está claro que la excusa fue un acuerdo, probablemente entre tantos de la cocina que hacen ellos, para que los victimarios, para que los torturadores, los asesinos y las instituciones que los respaldaban no fueran llevados nunca a juicio. Entonces, otra de las demandas de los expresos políticos es que se levante esa obligación y que se informe, de acuerdo a los antecedentes que reunió el propio Estado, a los tribunales de justicia de todas estas cosas macabras que ocurrieron en Chile. Y una cosa está vinculada con la otra, y por eso lo digo. La garantía de reparación, de juicio y castigo, está relacionada con la garantía de no repetición. Y en Chile lo que pasó del 2019 en adelante claramente es la repetición abrumadora, por los cuales muchos además de los antiguos presos políticos, sobrevivientes de tortura, la pasaron muy mal cuando vieron salir nuevamente al ejército a las calles para reprimir a la población. Afortunadamente, la nueva generación que los enfrentó, también en las calles, no es víctima de los traumas brutales de la dictadura, y no se quedaron paralizados, sino que salieron a las calles, y el gobierno, las propias Fuerzas Armadas retiraron a su personal cuando vieron que iban a ser desbordadas. Pero este es un tema pendiente, y un tema pendiente ya. Los expresos políticos merecen reparaciones adecuadas, pensiones de reparación adecuadas, que el propio Estado chileno se ha comprometido, pero no ha cumplido, como en tantas otras cosas. Pero además los nuevos presos políticos de levantamiento también merecen, primero, el reconocimiento de que son presos políticos. Hay que recordar que Pinochet tampoco reconoció nunca que los presos políticos hoy día reconocidos fueron presos políticos. Pero además de eso, necesitan reparación para el tremendo daño que se les hace, porque se les mantiene largos meses, a veces año y medio, incluso en un caso, presos
mientras se investiga la causa. En otras palabras, no existe presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. Y si después de año y medio preso te dicen, no, no hay prueba, usted queda en libertad, ya tuviste año y medio preso. Es muy brutal. Entonces, creo que el tema de los derechos humanos no es una cuestión abstracta, sino que hay que exigir juicio y castigo. Son delitos llamados de lesa humanidad. Esos delitos no prescriben. En Alemania hay tipos de 92 años que los meten presos cuando descubren que durante la Segunda Guerra Mundial fueron culpables de crímenes atroces. Y aquí estamos mirando para otro lado, diciendo los pobres abuelitos, bueno, sí, mataron, violaron, no sé qué, pero ahora son pobres abuelitos, hay que mandarlos de vuelta a la casa. Eso a nosotros nos parece inaceptable, en realidad. Con eso quedo. Yo creo que hay un tema que cruza todo esto que tiene que ver con el tema democrático, el tema de las libertades democráticas, ¿no? Es lo que estamos tratando de acercarnos, porque la cuestión de los derechos democráticos es sustancial al proceso constituyente que estamos viviendo y probablemente es una de las cuerdas que más se tensiona en este momento en el debate político en nuestro país. Marcel, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, mira, dos cosas. Lo primero, el tema de Valparaíso, ¿no? Hay algunos que siempre fuimos muy suspicaces respecto a esta nueva izquierda frente amplista, ¿no? Porque nace al amparo de los medios de comunicación de derecha, ¿no? Aquí hay dos fenómenos políticos de los que poco se hablan, ¿no? Cuando Piñera fue elegido por primera vez presidente, en su primera oportunidad, apareció un fenómeno político, también de izquierda, progresista, hijo de Miguel Enríquez, con toda esa, adornos, ¿no? Todo esa aparejo de progresismo que está Hablando de Meo, del legendario Meo. Del legendario Meo. Y la pregunta es ¿por qué aparece Meo, no? ¿Cuál es su legitimidad política, no? Y fue pisado así por ¿cómo se llama el del Mapo? ¿Cómo se llama el italiano este? ¿Quién fue el que le puso ¿El italiano del Mapo? Sí, uno que fue el publicista del No. Tironi. Muy bien, Tironi. Ha ganado un Super 8. Ya, puedes seguir, Marcel, perdón. Bueno, Meo aparece como una fuerza política de izquierda, progresista, y no fue nada más y nada menos que un invento de los medios de comunicación de derecha, que lo levantaron para debilitar la votación de los sectores no de derecha, digamos, ¿no? Concertación, sectores socialistas, de izquierda, comunistas, ¿no? Y lo instalaron ahí, pero al poco andar esa figura política, esa fuerza política se desvanece y desaparece. Lo mismo ocurre con el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio aparece también, ¿no? Se lanza, se fortalece, se legitima en los medios de comunicación de derecha para debilitar la votación de aquellos que podrían impedir la llegada de Piñera a la moneda, ¿no? Entonces, el Frente Amplio, como el fenómeno Meo, no son genuinos proyectos de izquierda, no nacen de las luchas populares, no emergen de las aspiraciones, de las esperanzas de los trabajadores y trabajadoras. Es una construcción política de la derecha en la lógica de crear productos de mercado para ocupar un nicho dentro del mercado de la política, que es el sector de izquierda, ¿no? Nacen y se forman en la lógica del neoliberalismo político, ¿no? Que intenta instalar en la lógica política el hecho de que votar por un candidato o una candidata no sea muy distinto de elegir la marca de café
que yo compro en el supermercado. Y ese es el Frente Amplio, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, mira lo que está haciendo Char, es que es lo esperable, porque ellos pertenecen a la vieja política, a la forma de ejercer el poder que no nace de un movimiento popular, que no nace de las luchas de los sectores marginados, de los postergados, de los trabajadores, de las trabajadoras. Nace de sectores universitarios que más o menos se instalan en algún debate y la prensa los coloca como una gran alternativa política de izquierda, que no es más que el producto, no es más que la oferta desde el mundo mercantil de la política para los sectores de izquierda. Eso es el Frente Amplio, y no me sorprende para nada lo que está haciendo Char y lo que van a hacer también en Santiago con la elección de gobernadores, que ahí se da exactamente lo mismo, la misma figura, una figura del Frente Amplio que es que nunca ha trabajado, que ha vivido de la operación política, de estar siempre instalado, recuperando fondos desde los distintos desde las distintas elecciones en que participa. Entonces, la verdad, no me sorprende de lo de Char y lo que está pasando en Valparaíso, porque es la lógica política que está instalada en Chile desde la dictadura hasta nuestros tiempos, y que no es más que la lógica de la política neoliberal, del neoliberalismo político, ¿no? Y lo único que me resta decir al respecto es solidarizar con los trabajadores que están siendo víctimas de esto, ¿no? Y que como políticas de derecha, ¿no es cierto? Ellos actúan como políticos de derecha, porque son políticos de derecha que nacen en la lógica del neoliberalismo político, que es una lógica mercantil, ¿no? Nada más que mercantil. Ahí no hay proyectos, ahí no hay grandes aspiraciones, ahí no hay luchas, ni solidaridad, ni proyectos de refundación o de transformación de la realidad. Simplemente de administrar el modo en que está organizada la sociedad económica y política. Y respecto al tema de los derechos humanos, bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos para mí es como ese dicho que se dice, para muestra un botón, ¿no es cierto? Para aquellos que hemos sostenido que la democracia nunca llegó, que aquí ha existido básicamente una dictadura del capital, una dictadura empresarial, que se instala con el golpe militar en 1973, que no se hizo porque eran malos, sino que se hizo porque era la oligarquía propietaria, dominante, que ya no pudo administrar el poder por la vía democrática, y aparece, ¿no es cierto?, ese lado B que tiene siempre la derecha, que es un lado muy oscuro, nefasto, fascista, brutal, despiadado, cruel, ¿no? Y el golpe de Estado obedece a un proyecto de reinstalar el dominio oligárquico del sector empresarial de derecha, conservador, etc., ¿no? Y esto que alguna vez se nos vendió como un proceso de transición a la democracia, no fue tal, nunca terminó, solamente fue un cambio de un régimen militar de la dictadura empresarial a un régimen civil de la dictadura empresarial. Y lo que hoy día estamos viendo es prácticamente eso. Por eso la impunidad, ¿no? Porque si hay algo que ha caracterizado y que caracteriza a los regímenes totalitarios y fascistas, es la impunidad. No hay juicio en contra de quienes ejercen la brutalidad y quienes dañan o conculcan severamente los derechos humanos, ¿no? No solamente los derechos humanos fundamentales, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, el derecho a la vida, el derecho a ser respetado, a no ser torturado, sino que también los derechos políticos, ¿no? Hay algo que tampoco se dice mucho de esta etapa de transición, entre comillas, a la democracia, que no es más que un régimen civil de la dictadura empresarial, que acá los derechos políticos no existen, no están legitimados, no son respetados.
tú para hacer un partido político prácticamente tienes que tener mucho dinero, tener gente en las calles, regularmente tienes que estar actualizando tus militantes. Bueno, los que tienen la posibilidad de seguir ejerciendo esos derechos políticos, ¿quiénes son? La derecha y la otra derecha, ¿no? La concertación, los partidos consagrados, que incluso han hecho refichajes fraudulentos, pero están ahí. Los que pueden ejercer cargos políticos, que pueden postular, no solamente tienen una ley de partidos políticos que es absolutamente difícil de superar en la práctica, sino que además manejan los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación son los que hacen la publicidad para los candidatos. Entonces está garantizado el dominio político, el control político por parte de las élites que están hoy día al servicio de esta clase empresarial. Entonces los derechos humanos son para mí lo que pasa con los derechos humanos, ¿no? Esto de que se nos vendió también una vez más esta idea de que mira, ya no hay violaciones de derechos humanos, se terminó eso, se acabó la dictadura, pero resulta que no se demoraron ni una semana después del estallido social en reinstalar la tortura, la desaparición de personas, las violaciones de presos políticos y de presas políticas, ¿no? Entonces, al parecer, esto de que se había ido este lado oscuro de la política chilena, se reinstala a partir del levantamiento popular, ¿no? Y se reinstala de la misma manera que se instaló en el periodo militar, con la violación, con la brutalidad y con la impunidad. Esta palabra que a mí me parece contundente, me parece categórica, la impunidad, ¿no? La impunidad es la garantía de que las violaciones, ¿no? no van a ser castigadas mientras exista una dictadura. Y lo que eso prueba, ¿no es cierto?, esta cláusula de silencio que mencionó Patricio, es como que cuando apareció, ¿no?, se justifica hipócritamente. Bueno, yo para terminar, digamos, creo que uno tiene que hacer un llamado a los miembros de la Convención Constitucional, sobre todo a los sectores conscientes, a aquellos que desde el mundo independiente lograron instalarse y tienen una vocación democrática, revolucionaria y transformadora, adoptar una posición firme en el sentido de no operar, no funcionar mientras los presos políticos de la revuelta no sean liberados, y que exijan la liberación de los presos políticos mapuches. Porque aquí se nos olvida que hay un grupo de ciudadanos, de personas, no sé si llamarle chilenos, digamos, pero que viven en el territorio nacional, que hace mucho rato que están siendo víctimas de la brutalidad política, de la reproducción de las condiciones de dictadura y de irrespeto por los derechos humanos que es el pueblo mapuche. Y no solamente en términos políticos, sino que también en términos económicos, ¿no? La presencia de las grandes forestales en el sur de Chile es uno de las razones y de los derechos humanos violados en el Mapu por parte de esta oligarquía empresarial. ¿Sabes, Marcel? Hay una cuestión que precisamente está ligado con lo que tú estás apuntando, y que tiene que ver con el contenido específico del reclamo de los derechos humanos. Los derechos humanos no son la ocurrencia de algún jurista especialmente dotado o sabio, sino que son una conquista política de las masas que derrotaron al fascismo en Europa con motivo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La teoría moderna de los derechos humanos, que tiene su antecedente en las declaraciones universales del derecho de las personas, ¿no? En general, desde la Declaración de Filadelfia en la Revolución Norteamericana, después la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Francia, tiene toda una historia, ¿no? Pero la nueva fase nosotros la conocemos a partir de eso, y fue el resultado de una poderosa, una gigantesca conquista de las masas, que es la derrota del nazifascismo en Europa.
es lo que nosotros conocemos actualmente con esa denominación. Y eso también tiene que tener un contenido político. Y yo quisiera en este punto, fundamentalmente por las dos intervenciones de ustedes, referirme a dos aspectos que me parecen sustanciales para hablar de derechos humanos en Chile. En primer lugar, está la cuestión de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, los históricos como Hernández Norambuena, los mapuches, que llevan años, ya llevan 20 años encarcelados, ¿no? Ha habido distintos procesos de movilización, de huelgas de hambre. No olvidemos una de las convencionales que resultó electa en la convención de Francisca Linconao, precisamente fue una presa política mapuche, y los llamados presos políticos de la revuelta. En el programa, creo que se llama Mentiras Verdaderas, estuvo la compañera María Rivera, quien una destacada abogada de los derechos humanos, militante del Movimiento Internacional de Trabajadores, y integró la lista del pueblo, y que se hizo conocida, la mencionamos en el programa anterior, por reclamar la expropiación de las 10 grandes familias, ¿no? Y hacer referencia a los grandes grupos económicos que dominan política y económicamente este país. Y ella fue emplazada sobre la necesidad de, motivo de la discusión de la libertad de los presos políticos, eso tiene que tener una forma jurídica específica, ya sea un indulto general o una amnistía. En ambos casos se trata de herramientas legales que tienen que emitir un pronunciamiento respecto de cuáles fueron los hechos que motivaron que estos compañeros terminaran en la cárcel. Y yo creo que a ese respecto, y uno de los puntos que plantea el periodista, que normalmente enrostra a la derecha y enrostran todos los defensores del acuerdo por la paz, es de si los que proclamamos la libertad de los presos políticos justificamos los saqueos, justificamos la destrucción de las pymes, justificamos, etcétera, todo lo que significa los incendios, etcétera. Como que de alguna forma este sector defensor del régimen pone o pretende poner contra la pared este reclamo que emerge de las bases, que emerge de la propia lucha de los trabajadores. Y entonces, frente a eso, es necesario dar una respuesta clara. Por supuesto que nosotros rechazamos el saqueo y la destrucción de nuestras ciudades, pero ese saqueo tiene su origen en los grandes grupos económicos, Valparaíso, Santiago, Concepción, y las ciudades en general de nuestro país han visto destruido su comercio minorista durante un largo proceso de años que se ha expresado en la competencia absolutamente desleal que ejercen los grandes grupos económicos y las cadenas del retail, la banca. Esos son los que han destruido el comercio y las pymes. Lo que ocurrió el 18 de octubre no fue sino otra cosa que un justo levantamiento popular en contra de un régimen que somete a la mayoría nacional al hambre, a la miseria y a la represión de una manera metódica y diaria, y que tuvo como respuesta una masiva y sistemática violación a los derechos humanos. Pero para no salir de ese tema, creo que sí, que es necesario decir que los actos por los cuales ellos fueron llevados a la cárcel no son delitos porque fueron una expresión de protesta política. Y es necesario no eludir este debate, sino señalarlo directamente. Quienes hayan sido encarcelados en las condiciones en que esto ocurrió, se hizo en violación a sus derechos, se hizo mediante un operativo criminal que se dirigió de manera indiscriminada en contra de la población, como señalaba Pato recién, con más de 40 muertos, con cerca de 500 mutilados oculares, y con una cantidad que supera los 2.000 presos políticos, y una cantidad de querellas, son 4.000 eventos que motivaron querellas por parte de la NIDH, y no hay ningún formalizado, ninguno. Y los que hay son por hechos muy particulares, muy específicos, y los pocos que están formalizados, el único es el carabinero, creo que es Claudio Crespo, que es el responsable de la mutilación ocular de Gustavo Gatica. Es el único caso que está con prisión preventiva, el resto casi todos están con medidas de muy poca y de muy baja intensidad. Es posible que se me olvide uno u otro. En consecuencia, en este contexto político, esos hechos no pueden ser considerados como delitos, y en razón de aquello es que es necesario que inmediatamente sean puestos en libertad, tanto los presos políticos llamados de la revuelta como los otros que ya hemos señalado, porque todos en su conjunto son presos políticos. La derecha también dice que no hay nadie que esté preso por sus ideas, suponiendo que el preso político es solamente el preso de conciencia.
Si fuera ese el criterio, probablemente prácticamente en ninguna parte del mundo habría presos políticos. Lo que hacen los regímenes habitualmente es criminalizar conductas y atribuirles a ellas sesgadamente, de forma discriminatoria, la persecución penal con la finalidad de encarcelarlos. Este es el primer elemento. Y el segundo, con esto termino, es que no hay posibilidad alguna de que haya democracia en nuestro país y se respeten los derechos humanos si el responsable de las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, cual es Piñera, termine este gobierno y quede en libertad después de este hecho. Es imprescindible que esto es una tarea democrática prioritaria que debe plantearse la Convención Constitucional tan pronto sea instalado, que es no solo la libertad de los presos políticos, sino la cárcel para Piñera. Piñera no solamente tiene que salir del gobierno, tiene que él y sus secuaces, sus ministros, sus asesores, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, no solo de Carabineros, que participaron en estos actos criminales que ya hemos reseñado, deben responder. Estos actos son inamnistiables de acuerdo al derecho internacional y indudablemente configuraron actos de una gigantesca operación de castigo. Eso me parece importante señalarlo, porque a veces la cuestión de los derechos humanos queda como algo un tanto lírico, como una declaración un tanto abstracta, asociada a ciertas cosas culturales, y a veces tenemos que escuchar estas torpezas de la derecha que dicen, ¿a dónde están los derechos humanos de los carabineros, o los derechos humanos de tantas tonterías que hay, ¿no? Pero creo que esta reivindicación de la lucha de los derechos humanos debe tener esos dos contenidos, porque si no, está vacía de toda marca. Estamos acercándonos al cierre de este programa. Por razones técnicas, no contamos en esta oportunidad con el inapreciable apoyo y conducción, y a lo mejor por eso no hemos extendido más de la cuenta también en nuestras intervenciones, del gran Sergio Risenberg, quien dará explicaciones en el próximo programa de por qué se perdió. Pero bueno, dejo la palabra a Pato, Marcel, para ir cerrando alguna cuestión que le haya quedado dando vuelta, algún saludo, algo que les parezca, digamos, para ir cerrando el programa. Pato, por favor. Bueno, yo supongo que el inefable Sergio Risenberg anda persiguiendo al unicornio que nos pone cuando nos pasamos de tiempo en alguna de sus fiestas de Barrio Alto, pero... Sí, porque además es el escritor de Silvio Rodríguez. Exacto. Pero volviendo a nuestro tema, yo solo quiero terminar con un saludo y un apoyo al esfuerzo que está haciendo el Comando Unitario de Expresos Políticos, que agrupa muchas organizaciones de presos políticos de distinta causa y filiación. Primero, en favor de la libertad de los actuales presos políticos, porque justamente ellos entienden que hay una relación, una filiación entre los crímenes y las violaciones sistemáticas que se cometieron a partir del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar, con los crímenes que se han cometido después o desde octubre del 2019. Y entonces, mi abrazo, mi saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras que después de largos años que han golpeado fundamentalmente puertas que nunca se abren, promesas falsas, pero que han insistido en esta lucha, que es la lucha por la humanidad, es la lucha por tener un país, me van a permitir la expresión, decente, un país en que se respeten los derechos de las personas, se respeten los derechos de los trabajadores, porque la violación sistemática que ha ocurrido en diversos periodos de la historia de Chile tiene que ver con los intereses de las clases dominantes, tienen que ver con los intereses de los grandes capitalistas, que están dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener sus derechos, que han convertido en derechos sus privilegios. Y en realidad para nosotros los privilegios no son derechos, los privilegios son un abuso. Y estamos cansados de que haya gente abusada, que haya gente pobre en un país que es muy rico. Yo con eso me quedo. Marcel. Bueno, mira, yo, para finalizar, digamos, un breve comentario sobre las urgencias de nuestro tiempo. Gastamos mucho tiempo en hacer análisis de la situación política, de la situación económica,
pero también en algún momento tenemos que poner nuestra acción en la dirección correcta. Los resultados electorales de la última elección, la mega elección que se llama, son un indicador, ¿no? Una continuidad de un proceso que tiene una larga data en Chile, ¿no? Pero cuyo punto de inflexión fue el estallido, más que el estallido social, la expresión de descontento popular, ¿no? La revuelta popular de octubre de 2019. Entonces, hoy día tenemos imperativo político, el imperativo moral, yo diría, de enfocar nuestras acciones como ciudadanos, como seres políticos, como personas, como trabajadores y trabajadoras, de participar en este proceso de refundación de Chile, de eliminar y de extraer de Chile toda la herencia pinochetista, todas las instituciones que nos heredara este trío miserable de la historia de Chile: Lagos, Lavín, Pinochet y Jaime Guzmán. Son 4, ¿no? Pongo a Lavín ahí porque ya resulta contraproducente su... Esos son como una especie de los jinetes del apocalipsis, Marcelo. Son los 4 jinetes, exactamente. Los 4 jinetes del apocalipsis. Piñera... 4 mosqueteros llamados 3. Lagos, nunca se nos olvide Lagos, lo mencionó Patricio como uno de los políticos más miserables, más repugnantes que haya pasado por la historia de este país, ¿no? Ricardo Lagos, Pinochet y Jaime Guzmán, ¿no? Son figuras emblemáticas porque ellos han tenido, ellos en su cabeza han concebido el control y la dominación política de este país. Y el impedimento han sido una traba a un proceso de democratización y de empoderamiento de la sociedad laboral, de los trabajadores y trabajadoras, para detentar el poder. Entonces, lo que yo sostengo es que tenemos que empezar a caminar en esa dirección. Y quiero simplemente anunciar que al menos yo, y junto con Gustavo Burgo, estamos en 2 iniciativas interesantes. La primera es la construcción de organizaciones institucionales, ¿no?, en cada comuna, que tengan como por objetivo, y que tienen como por objetivo, nosotros hemos adoptado la forma de la fundación, ¿no? Y la idea de estas fundaciones creadas en cada municipio de este país, empujar a la comunidad para que logremos que las decisiones locales y territoriales sean decididas por el pueblo a través de los plebiscitos directos y participativos. Y actuar en los territorios, fortaleciendo la participación ciudadana, la conciencia política, porque también es en los territorios que ocurre el capitalismo fascineroso de las grandes empresas. Ahí se materializa. Entonces ahí tenemos que organizar una lucha, una toma de conciencia, una acción política. Nosotros hemos empezado con esta idea de crear una fundación en cada comuna de Chile que empuje, que se comprometa y que presione a las autoridades municipales para que las decisiones sean tomadas por la vía de la voluntad popular, el ejercicio de la soberanía popular en las decisiones locales. Y lo otro, estamos convocando a un encuentro de trabajadoras y trabajadores. La idea es crear una especie de referente, ¿no? ¿Por qué hay que crear eso hoy día? Porque la CUT ha demostrado ser absolutamente un desastre, ¿no? No sirve para nada. La actual CUT fue elegida con el 18,5% de los votos de los ya limitados miembros de la CUT, ¿no?, que son cerca de 190.000, claro. Y con los votos que se eligieron, 33.000, simplemente no llegan ni al 0,4% de la población trabajadora. Entonces hoy día necesitamos un referente,
un referente que convoque a la lucha a los trabajadores y trabajadoras, porque es necesario hoy día empezar a construir una gran coordinación, un gran referente político que le dispute el poder a la derecha histórica y a la nueva derecha, por decirlo así, al partido del poder. Y creo que esa es la tarea que hoy día tenemos. Y por eso invitamos a trabajadoras y trabajadores a unirse a estas iniciativas que espero sean un instrumento de lucha política, de lucha social, porque tenemos que empezar a reconstruir la orgánica que llevó a este país a un gobierno socialista como el Salvador Allende. Tenemos que empezar a reconstruir la capacidad de acción política de las bases populares, de las trabajadoras, de los trabajadores, de las organizaciones de base, y en eso estamos, y en eso, esa construcción estamos iniciando y esperamos tener éxito en esta tarea e iniciativa. Muy bien, hay una cita que haces al final a la Unidad Popular, y me recuerdo una conversación que tuve ayer con mi amigo, el destacado abogado Julio Cortés Morales, ¿no? Quien esperamos tenerlo acá en el programa de nuevo para presentar su libro Patrio Caos, un estudio sobre el archipiélago, como él lo denomina, de la extrema derecha en Chile. Y él me decía que la revolución, o la revolución terminó con tanquetas en la calle, en junio del 73 y después con lo que vino después del golpe del 11 de septiembre. Y terminó ese ciclo también con tanquetas en la calle, como ocurrió precisamente a partir del mismo 19 de octubre, cuando Piñera criminalmente ordena a las Fuerzas Armadas a salir a reprimir y declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional. En ese sentido, creo que estamos, claro, cerrando un ciclo y en el que la experiencia precisamente de dicha Unidad Popular es muy clara, digamos. Nosotros debemos tener claridad de que no es dentro de la institucionalidad patronal que podrán satisfacerse los reclamos, los urgentes reclamos de los trabajadores, sino que va a ser en la calle, en la movilización, en la acción directa, en el quiebre precisamente de dicha institucionalidad y en la afirmación de los órganos de poder que todo proceso revolucionario, y este proceso que se abrió el 18 de octubre lo planteó con las asambleas populares, con los cabildos, con la primera línea, etcétera, todas estas creaciones de este proceso nos están marcando entonces un camino. Creo que en ese sentido es una tarea también y un emplazamiento a la convención constituyente que en este momento tiene, en la cual tienen su esperanza una gran mayoría de los trabajadores. Es importante que se haga esta experiencia, que se reclame precisamente el cumplimiento de estas tareas democráticas, el fin de las AFP, la nacionalización de las grandes riquezas nacionales, la expropiación de los grandes grupos económicos, la disolución de carabineros, etcétera, dentro de lo que han sido los reclamos que han ido surgiendo con motivo del levantamiento popular. Y quiero terminar, siendo ya estamos absolutamente sobre el unicornio, saludando la heroica huelga de los compañeros y compañeras del sindicato Paicaví, una ONG importante de profesionales que prestan servicios al Sename. Bueno, es una organización bastante grande y que están en huelga desde hace bastante tiempo ya, y que su conflicto se ha cruzado felizmente con el reclamo también de los trabajadores honorarios de la Municipalidad de Valparaíso que hemos citado en un comienzo. Dedicamos entonces este programa a ellos, a estos trabajadores que están luchando, hacemos votos y reivindicamos su derecho a imponer su pliego reivindicatorio. Nos sumamos también y expresamos nuestro apoyo incondicional a los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Valparaíso. Dejamos hasta acá. Nos encontraremos el próximo sábado y probablemente ya a esas alturas, no, todavía no, pero tendremos seguramente el inminente proceso a nivel internacional, el inminente proceso electoral de Perú, que tiene una final impactante, ¿no?, entre esta polarizada elección entre Keiko Fujimori, que representa la extrema derecha, y por otro lado a fuerzas de izquierda que están encolumnadas detrás de Pedro Castillo. Nos vemos entonces. Gracias, Marcel, gracias, Pato, y nos vemos. Chao. Chao, buenas noches.
Buenas noches.